7:33 de la mañana y es momento de Le Tengo el Remedio. Hoy con el doctor Carlos Francisco Fernández, bienvenido, acompañado también del doctor Wilson Cubides, director de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Gracias por acompañarnos. Valentina, buenos días. ¿Cómo le va, su merced? Bien, afortunadamente. Me gusta mucho verla ahí. Gracias. Un saludo también, obviamente, para Tina. ¿Qué hubo? Hola, doctor, un tema muy importante e interesante. Sí, ¿Cuándo fue la última vez? Usted se me adelanta. Aníbal, Espere. Un momentico. Es que yo sabía, él siempre se lanza así porque sabe la pregunta que yo le voy a hacer. Ajá. ¿Cuándo se hizo el examen de la próstata? No, pero yo le iba a preguntar primero. No. ¿Cuándo se hizo el examen de la próstata? No, a mí todavía no me tocó. ¿Cómo así que todavía no? No, ¿no es después de los 50? A ver, vamos a ver. Uno tiene que revisarse la próstata todos los días. ¿Usted cuándo fue al examen? Pues cada año, como toca. Eso, o sea, ¿hace cuánto estuvo? Hace poco. Pero ya ahora le hacen a un examen de sangre, o siempre tiene que ser el... No te ponga aquí con... Todos los días hay que revisar la próstata. ¿Y cómo de la revisa Los uno en la síntomas. casa? Si usted, por ejemplo, se moja ya los zapatos cuando va a orinar, pues échele ojo a la vaina. Se ha perdido fuerza en el chorro, si tiene, bueno, en fin. Pero vamos a hablar de este tema que como... venga, Aníbal, no me haga esa cara. Es que me dice, tiene que revisarse la próstata todos los días. Yo digo, pero uno, ¿cómo hace? No, Entonces está... Hay que revisar todo, o sea... Pero bueno, para hablar de este tema que tiene que ver con todos ustedes, señora, esto tiene que ver con usted también. ¿Por qué? Porque si está ahí el tipo, su marido, su novio, su pareja, su compañero de trabajo, usted tiene que decirle así, codito, oiga, ya se hizo el examen de la próstata. ¿Por qué? Porque sin duda vamos a ver qué es lo que pasa. El doctor Wilson Cubides, él es el director ejecutivo de la Liga contra el Cáncer, como dice Vale, y lo invitamos justamente para hablar de este tema que debería ser de todos los días, pero tiene una semana, un día en el que el mundo pues destina para hablar del tema. Doctor Cubides, bienvenido. La pregunta: ¿cuántas personas, hombres, se mueren por cáncer de próstata en este país? Gracias, doctor Carlos Francisco, gracias arriba Bogotá, Aníbal, Viviana, muchas gracias por todo. Bueno, en nombre de la Liga Colombiana contra el Cáncer, pues agradeciendo este espacio y respondiendo a su pregunta, doctor. Desafortunadamente, cada año mueren 3.846 hombres en nuestro país por culpa del cáncer de próstata. Eso sería más o menos como 10 diarios. Sí, correcto, más o menos, correcto. Y pues con una situación bien complicada, doctor, y es que alrededor de 14.460 hombres son diagnosticados como nuevos pacientes con cáncer de próstata cada año. 14.000 quiere decir más de 10.000, más de 1.000 al mes, ¿cierto? Correcto, es correcto. Más de 1.000 al mes quiere decir más de 30 diarios. Y eso es una vaina altísima. ¿Por qué? Pues porque sin duda es el segundo cáncer, en los hombres es el cáncer que más mata, ¿cierto? Sí, señor, correcto. ¿Y cómo estamos en el mundo con este merequetengue? Bueno, en el mundo, pues, es uno de los principales cánceres que está afectando a nivel global, pero llama la atención una situación bien importante a la cual no es ajena a nuestro país, y es que la mayor parte de los pacientes son diagnosticados tardíamente. Tarde, sí. Y hay una cosa importante, ustedes mencionaban ahorita de lo de los síntomas. Pues resulta que sí hay que controlar los síntomas, pero desafortunadamente la mayor parte de los pacientes que tienen cáncer de próstata no tienen sintomatología cuando al comienzo, en las fases iniciales, se presenta el cáncer de próstata. Eso es muy importante. Ahora, es vital, por ejemplo, hablar de las causas, de los factores que predisponen al cáncer de próstata. Uno de ellos, sin duda, es la edad. Sí, señor, correcto. Es decir, si los hombres todos llegáramos a 100 años, Aníbal, todos tendríamos cáncer de próstata. Eso es un precio por vivir más. Entonces, hay que tener en cuenta que entre más viejo sea uno, pues más riesgo tiene de tener próstata afectada, no solamente por cáncer, sino por otras patologías. Pero eso que su merced decía de los 50 años, es digamos como una norma epidemiológica, pero no necesariamente quiere decir que esa sea la norma general. Hablemos de otros factores que condicionan la aparición del cáncer de próstata. Sí, señor, perfecto. La Organización Mundial de la Salud estableció 3 factores de riesgo importantes. Primero, el que decía el doctor Carlos Francisco, la edad, mayores de 50 años. Segundo, la raza. Las personas que son afrodescendientes tienen mayor riesgo que el resto de las personas. Y tercero, la herencia. Cuando hay factores, digamos, personas o familiares que tienen cáncer de próstata, tienen mayor de riesgo. Pero, como dice el doctor Carlos Francisco, es importante mencionar que eso no quiere decir que las personas menores de 40 años no tengan cáncer de próstata.
o los pertenecientes a otras razas tampoco tengan cáncer de próstata, o los que de pronto en su familia no sepan que hay cáncer de próstata y digan, no, yo no voy a tener cáncer de próstata, eso no es cierto. Todos tenemos riesgo de cáncer de próstata, por lo tanto, el tema del control, la vigilancia de los síntomas, el control médico es importante. Y muy importante esto, Aníbal, bajo la premisa esta de los antecedentes familiares. Si usted tiene antecedentes familiares, ¿qué quiere decir eso? Su papá, su tío, un primo, un alguien cercano, mejor dicho, hasta donde le alcance a usted el árbol genealógico desde su óptica y encuentra un cáncer de próstata, vaya y se chequea, independientemente de la edad. ¿Por qué razón? Porque cuando este tipo de tumor empieza tempranamente es muy agresivo, de ahí que es vital diagnosticarlo a tiempo, es decir, pero tiene digamos, buen pronóstico bajo ciertas condiciones. En el tema, ahora que estamos hablando, nosotros nos encontramos en Cartagena y hablábamos de que allí van en el foro de la salud y allí va todo el mundo. El que no va a ese foro es porque no existe en el sector de la salud. Y durante 30 años, porque este año está cumpliendo el sistema de salud 30 años, nos hemos reunido las mismas caras, las mismas personas. Y eso es como una rueda, como la rueda aquí del salitre. Entonces la rueda sube, entonces hay unos que están arriba ahora y entonces vuelven y bajan y se aparecen, no sé qué y tal. Y el sistema sigue igual. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es, en temas de promoción, prevención y por supuesto de diagnóstico temprano, ¿cómo está nuestro sistema de salud? Bueno, ahí hay una crítica constructiva bien importante para nuestro sistema porque la mayor parte de los pacientes son diagnosticados tardíamente. Tarde. Es decir, que estamos fallando en la promoción y la prevención y en el diagnóstico temprano. Tenemos grandes retos al respecto, pero también hay muchos mitos y muchas creencias erróneas sobre el tema del diagnóstico temprano. Ahí hay importante mencionar que los dos diagnósticos se hacen a través, o los dos exámenes diagnósticos que ayudan a detectar oportunamente el cáncer de próstata son, en primer lugar, el tacto rectal y en segundo lugar, el antígeno prostático. Y entre los dos, digamos, no se puede excluir, que tú decías, Aníbal, que de pronto es mejor hacerse como el examen de sangre solamente. No, son exámenes complementarios. Y además hay otra cosa, acordémonos de la geografía colombiana. No en todas partes de Colombia hay laboratorios para hacerse el antígeno prostático, pero hay médicos. Claro. Entonces el tacto rectal se vuelve una herramienta muy importante y hay que romper muchos mitos al respecto. Claro, usted es médico, magíster en administración, salubrista y ha rodado por estos temas de la promoción y la prevención con mucha dificultad, porque quienes se dedican esencialmente a esto es como que a veces aran en el mar, para utilizar un término ahí como bíblico. Y la verdad uno sabe que si se hicieran las campañas todas estas de desmitificar, de pensar que, o mejor, de tener claro que pues un examen de la próstata no es perder absolutamente ningún componente de virilidad, sino es un asunto absolutamente necesario, estaríamos, digamos, por la ruta que es. Culturalmente, ¿qué se nos opone desde el plano general en el país para que esto se dé? Bueno, doctor Carlos Francisco, eso es muy importante, por eso la campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos, en donde la campaña la hemos denominado, esto es una conversación que todos los hombres debemos mantener. ¿Por qué razón? Porque los hombres, dentro de nuestro machismo, le huimos al tema. Y además, más que machismo, somos cobardes, porque nos da miedo hablar de la próstata, nos da miedo hablar del cáncer de próstata. Un momentico, doctor Wilson. Venga, a ver. Levanten la mano aquí los que ya se hicieron el examen de la próstata. No van a decir que no, porque ahí está uno. Oiga, Pino, no se haga el gringo. Ya se hizo el examen de la próstata. Sí. 2. No, sangre no, el tacto rectal. Entonces, fíjense. Entonces, mire, estos son, y estos ya están en edad de merecer un examen. Y todos se hacen el examen. A ver, no se rían, eso es en serio. Entonces, el asunto está en que aquí la gente condiciona siempre esto como un acto vergonzante. O sea, la gente llega y dice que va a ir al médico, ¿cierto? Vale, va al médico. ¿Qué fue? No, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un TAC, me van a hacer una resonancia, pero casi ninguno dice,
me hicieron el examen de la próstata. ¿Qué hacemos para vencer ese tipo de pendejada? Bueno, primero que pendejada todo... se puede decir, ¿vale? Claro. Así, qué pena. Sí, sí. Bueno, primero que todo hay que decir que el examen del tacto rectal no es algo que trasgreda la integralidad sexual de un hombre, no le quita la masculinidad y no es una violación. Es salvar vidas. Entonces hay que romper ese mito en primer lugar. Pero esto es una responsabilidad no solamente del hombre, y Valentina, eso es responsabilidad de las mujeres de la casa, claro, de las mujeres, de las esposas, de las hijitas, de toda la familia. Por lo tanto hay que motivar a todos los hombres desde pequeñitos, generarles esa cultura de que cuando crezcan tienen que propender por esa prevención en el sentido de detectar tempranamente el cáncer de próstata. El tacto rectal es un examen muy, digamos, importante, algo incómodo, eso es cierto, pero primero no duele. Pero no, es que ningún examen es cómodo. Ninguno, correcto, sí señor. Pues meterse en un tubo de resonancia por una hora es incómodo. Todo examen es incómodo. Correcto. Pero pues es, ¿qué tal las señoras que tienen que hacerse una citología y la mamografía y todo ese asunto? Y ellas van, pues, digamos, culturalmente mucho más pegadas a ese tipo de elementos de promoción y prevención. ¿Por qué los hombres en Colombia no? Sí, eso es correcto. Una cosa terrible. Correcto. Y además hay que entender, porque hay mucho desconocimiento de qué es lo que se hace en el tacto rectal. Primero que todo, el médico lo que examina es la dureza o consistencia de la próstata. La próstata normalmente cuando el médico hace el examen debe ser cauchosa, como una bolita de caucho. Si está dura, ya hay alguna sospecha. Segundo, la superficie tiene que ser lo más lisa posible. Si hay irregularidades, también tiene que ver de pronto alguna sospecha de que hay alguna patología de próstata. Y lo otro también, si hay, cuando se hace el examen del tacto rectal, algún tipo de manifestación como dolor o alguna incomodidad ya más deshabitual de lo que normalmente es. Por lo tanto, el tacto rectal es muy importante porque es un examen muy rápido, pero que le da a uno como médico la visión rápida de cómo está su próstata. Y no solamente se detecta cáncer, también se detectan, hay procesos benignos que sin duda se diagnostican con un examen. Los médicos aprendemos a hacer estos exámenes desde que estamos estudiando. Y un médico rural, y aquí viene nuestra crítica para los médicos rurales y para la gente que está en la... Aquí, a ver, se arma un tierrero el macho, y con razón, pues obviamente que van a traer médicos venezolanos, en fin, una cosa ahí más de política y no sé qué. Aquí... Lo cierto, y lo digo con todo respeto y conociendo más o menos este sistema, es que a los médicos hoy en día no les gusta hacer examen de la próstata. El médico general, por ejemplo, va y se limita ahí a mirar un computador y tal. Paciente que vaya a una consulta, independientemente de por qué vaya, tiene necesariamente que, pues, ser interrogado por cómo está su próstata. ¿Por qué razón? Porque esa es la base esencial de lo que llamamos, pues, diagnóstico temprano. Y todo médico, absolutamente todo médico, independientemente del tiempo que haya sido formado, está en condiciones de... No necesita, ojo, no necesita ningún equipo especial, no necesita la altísima tecnología, no necesita absolutamente ningún elemento para decirle al paciente, por favor póngase aquí y yo le examino su próstata y seguro que eso sería salvable. Pero no, eso no se hace. Y es una crítica para nuestros colegas, porque la verdad estamos fallando en eso. La otra pregunta que uno hace es, ¿por qué aquí la gente siempre pone la tutela, Aníbal? Una tutela para que le den el último medicamento para tratar la metástasis es decir, cuando el cáncer ya va avanzado. Y eso arman unos tierreros, pero yo no conozco, por lo menos en mi caso, no sé si usted, profesor Cubides, si conoce una tutela que alguien haya interpuesto porque no me han hecho el examen de la próstata. No, señor. Eso es falta de conciencia porque realmente a esa etapa es donde mayor resultado se podría obtener, ¿no? Claro, hay gente que pasa el tiempo, nunca le han dicho. Y yo creo que es muy importante. Recomendaciones finales que no son solamente... Bueno, hay un poco de gente metida en la campaña. Está nuestro compañero Marcelo Cezanne en la vaina y tal. Porque, pues, a ver, sí, en la campaña de... Este es un diálogo que debemos tener con nuestra próstata extensivo a todos. Invítenos a eso, profesor Cubides, y este espacio siempre para la Liga contra el Cáncer tendrá, pues, la puerta abierta. Gracias a ustedes, gracias a este espacio. Bueno,
La Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, los invita a ustedes a hablar de próstata. Es una conversación que siempre y toda la vida debemos mantener. El cáncer de próstata no es prevenible. Desafortunadamente no hay una sustancia, una pastillita, una vacuna que uno se tome para prevenirlo, pero sí es diagnosticable, y si se diagnostica a tiempo es en un 90% curable. Por lo tanto, todos los hombres tenemos que generar conciencia que a partir de los 50 años tenemos que hacernos rutinariamente el examen de tacto rectal y el examen de el antígeno prostático específico. Pero también generar esa cultura desde los niños, desde pequeños, y los jóvenes, que obviamente hay que también tener en cuenta cuáles son los signos de alarma, que como lo decíamos, en su etapa inicial no hay síntomas, pero cuando ya presenta síntomas hay que sospechar con una probabilidad alta que hay algún problema de próstata. Cualquier disminución en el chorro urinario o intermitencia al ir a orinar, aumentar la frecuencia al ir al orinar, lo mismo que haya dolor al orinar o al eyacular, y peor aún si hay sangre en la orina o sangre en la eyaculación, son signos y síntomas muy importantes sobre los cuales toca prestarle mucha atención e ir rápidamente al médico. Pero como decía el doctor Carlos Francisco, lo más importante es detectarlo a tiempo. ¿Cómo? Con el tacto rectal y con el examen de sangre antígeno prostático específico. Profesor Wilson Cubides, hay una pregunta sencillita. Cuando hablamos de cáncer de mama, de cáncer de seno, pues siempre hablamos de mujeres, pero los hombres también tenemos cáncer de seno. Obviamente, porque hay glándulas ahí remanentes. ¿Hay próstata remanente en las mujeres? Sí, en el desarrollo, ¿cierto? En el desarrollo embrionario hay algo de, digamos, remanencia sobre el próstata en las mujeres, pero son muy raros. Es rarísimo, pero de todas maneras hay que involucrar a las señoras, no en el tema del diagnóstico, pero sí, como usted dice, en el tema de la salud pública. Oiga, mijo, oiga, gordo, oiga, usted, oiga, dígale al señor ese, como sea, como se traten en la casa, ¿ya se hizo el examen de la próstata? ¿De cuándo acá dejamos pasar estos elementos que son tan básicos, que no necesitan alta tecnología, que no necesitan plata, que no necesitan muchísimo desarrollo, que no necesitan ninguna ley para que se haga y que es absolutamente salvador? ¿De cuándo acá dejamos esto de lado pensando que lo que necesitamos es tanto merequetengue y tanta discusión sobre cosas que a veces no nos llevan a ninguna parte? Hágase el examen de la próstata y tenga esa conversación con usted, para los señores y también para las señoras. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.